Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Esas palabras transmitieron mucha intensidad. Pero bien dicen, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y en el final, ese gran deseo de levantarse murió junto con él. Toda una vida de esfuerzo, con una meta y una esperanza, para que al final no pudiera experimentar nada de eso, lo que es un resultado bastante trágico para aquel que deseaba vivir alejado de las batallas, teniendo que finalmente morir por ese propósito, a la vez de que toda su vida se vería consumida por lo mismo. Gohan del futuro es uno de los personajes más amados y recordados de esta historia. Posee el que tal vez es el trasfondo más desolador dentro de este mundo que es Dragon Ball, una de las pocas excepciones a la regla no escrita de la serie. Alguien que no revivió, ni tuvo la gracia de las esferas del dragón para acabar con el infierno que le tocó vivir. Hoy toca hacer un repaso a lo que fue la historia de este personaje, que en otro mundo logró todo lo que deseaba: una familia, un trabajo como investigador, vivir en un mundo pacífico que, aunque tenga dificultades de vez en cuando, seguía contando con personas que lo respaldaran, pero que en su propio mundo todo se convirtió en una pesadilla interminable. A nosotros se nos presenta este Gohan como un guerrero que ya ha madurado, un hombre hecho y derecho, que porta las ropas de su padre con orgullo como una representación de su deseo de ser tan fuerte como él, que en un futuro apocalíptico, en donde dos individuos destruyen todo a su paso por mero entretenimiento, busca ser la esperanza que le haga creer a todos que el mañana va a cambiar. Alguien que renunció a su sueño e hizo lo que debía hacerse para recuperar la paz. Es así que conocemos al emblemático Gohan del futuro, pero hay que tener presente que él vivió todos los acontecimientos que el Gohan al cual estábamos acostumbrados. Todas esas experiencias formaron parte de su vida, toda la masacre que ocasionaron los Saiyajin, el terror que vivió desde temprana edad, pasando a lo que fue el mega evento que representó conocer al gran tirano Freezer y lo que conllevó. No son experiencias que un chico a sus 5 años debería haber vivido, pero se hallaba consuelo al saber que gran parte de eso acabó con un final feliz. Y es que en aquel tiempo, los dos Gohan contaban con un factor importante que al estar presentes siempre traía la sensación de que todo estaría bien. No importaba el villano que apareciera, si cierta persona estaba cerca, habría una solución. En sus propias palabras, él no se describiría a sí mismo como un símbolo de esperanza, y para nosotros, de seguro, tampoco lo es, pero para Gohan, que tanto lo admiraba, sí lo era, y no estaba equivocado al creerlo, porque sin lugar a dudas, el gran punto de inflexión que separó el camino del Gohan de la línea principal y el del futuro alternativo fue la muerte de aquel que llevaba consigo ese gran optimismo. Goku ha fallecido. Es especulativo pensar que si él hubiera estado presente, todo sería distinto, pero lo cierto es que cuando él estaba, todos se esforzaban y confiaban que algo bueno pasaría. Incluso si lo veían como a un rival, el contar con un oponente tan formidable los haría elevarse. Sin él, quedaba un gran vacío que los siguientes enemigos supieron aprovechar. El efecto dominó de la muerte de Goku desencadenó en la posterior caída de todos los guerreros Z, el fin de la paz en la Tierra y el principio de la interminable pesadilla de Gohan, que luego de presenciar como todos a quienes apreciaba perdían la vida, tomó la gran responsabilidad de ser el que trajera de regreso los tiempos de paz. Desde una corta edad, ese fue el camino que obligadamente tuvo que seguir, y desde entonces todo se resumiría a pelear, pelear y pelear, sin garantía de que la siguiente pelea sería la decisiva, pero siempre creyendo que algún día, tras tanto esfuerzo, lo justo sería que se alzara con la victoria. Entrenaba como si no hubiera un mañana, porque realmente podría no haber uno, y eso, a la vez, era un problema, porque jamás tendría el tiempo de prepararse adecuadamente, porque tal vez,
Cuando termine de prepararse, sería demasiado tarde y no quedaría nada que pudiera salvar. Y aunque para él lo más importante de su vida fuera el derrotar a esos malditos androides, lo más seguro es que con todo ese esfuerzo, él no era más que un juguete para ese par, el único que los podía entretener en un mundo donde todos eran hormigas, siendo Gohan poco más que eso. Hasta es más probable que en todo ese tiempo, Gohan sobreviviera porque los androides no querían perder a su juguete más que por su instinto de supervivencia, lo que no hace más que crear un círculo vicioso de Gohan queriendo lograr lo imposible cada día, solo para caer e intentar una vez más, algo que duraría hasta el momento en que dejara de ser alguien interesante. Esta era la verdadera clave de su supervivencia. No era porque fuera aguerrido y decidido, no era su esfuerzo lo que decidía si él vivía o no. El día en que los androides decidieran que ya era tiempo de deshacerse de su juguete, todo acabaría. Y al final, tras siempre oír el mismo discurso de que un día serían derrotados o de que este sería el día en que perderían, la monotonía determinó que era tiempo de acabar con todo. Si realmente eso era lo mejor, y si llegar al final era lo único que debía hacer, no era el resultado soñado, pero tras el final de su vida ya no tendría de qué preocuparse, no habría dolor, no habría nada, podría reunirse con aquellos a quien extrañaba. Aunque su vida hubiera terminado del modo que no deseó, un final sigue siendo un final. Pero, ¿qué hay de las personas que dejó en la Tierra? ¿Qué hay del discípulo que esperaba vencer a los androides junto a él algún día? ¿De la única amiga que le quedaba? ¿De la madre que angustiadamente esperaba su regreso? Un regreso que por mucho estaba lejos de lo que ella hubiera deseado. A pesar de todo, aún había gente en la Tierra que lo extrañaría y lloraría su ausencia, por más desoladora que sea la vida. Pero entre esas personas, una de ellas bien podría haber heredado su voluntad, el deseo de vencer a los androides. Claro, el futuro tendría esperanza en cuanto a que él siguiera vivo, aquel que viaja en una máquina del tiempo, con la palabra esperanza escrita a un costado, lo que significaba que no todo estaba perdido, que Gohan no había muerto en vano. Al impedir que Trunks lo acompañara a esa última batalla, le dio su oportunidad más grande a la paz de regresar, y ese último esfuerzo tuvo significado, cuando por fin acabaron con los que volvieron del futuro un infierno. Así que, aun si no fue el propio Gohan quien lo consiguió, su meta, su sueño, el sueño que fue forzado a tener por causa de un cruel destino, se había cumplido. Podría ver hacia la Tierra y estar orgulloso de su discípulo, podría ver cómo él protegería el mundo, y entonces nuestro querido Gohan, tras una vida llena de tormentos, finalmente descansaría en paz. O eso era lo que nos hubiera gustado pensar. Cuando un mal acaba, nada garantiza que una peor amenaza no podría llegar. Lamentablemente, ese sería el caso para este futuro. Y hay algo bastante curioso en esto, y es que entre humanos hay quienes piensan que la existencia de la especie es un error por todas las atrocidades que ocasionan. Y si ellos pueden pensarlo, ¿qué impedía que una existencia superior pudiera hacerlo también? Pero no solo eso, sino que también una existencia que contaría con lo necesario para dar fin a esa molesta plaga. El castigo divino caería sobre todos, sean buenas o malas personas. Todos cometieron el grave pecado de nacer como humanos, como mortales. Sin importar el esfuerzo que hayan hecho algunos por construir un mundo pacífico, siempre habrá quienes cierran su visión a la maldad y decidan juzgar en base a ese lado, ignorando a la contraparte que desea combatir a esa aberración, que en lugar de unirse a ese bando, deciden condenar y castigar. Pero tan cruel puede ser el destino, que hasta ese noble deseo de salvar a los demás es lo que puede terminar condenándolos a todos. Trunks, volviéndose la única esperanza de su mundo, al mismo tiempo fue quien los llevó a la ruina. El mismo que Gohan ayudó a sobrevivir, ocasionó un destino mucho peor. Una amenaza mayor cayó del cielo y los llevó de regreso al infierno. Y esta vez, o mejor dicho, como ya era habitual para ellos, la suerte no estuvo de su lado. Ni siquiera traer a aquel en quien más confiaban para salvarlos sirvió de algo. Simplemente no había nada que pudieran hacer para cambiar el destino que les había tocado, porque incluso con la muerte del villano fueron derrotados. Haberlo eliminado implicó desaparecer el mundo que deseaban proteger.
siendo un resultado al que nunca podría considerársele una victoria, lo que significaba que Black Goku y Zamasu definitivamente fueron los vencedores de este conflicto. Su cegada y narcisista justicia terminó imponiéndose, y como una cruel broma del destino, uno de ellos tenía el aspecto de quien solía salvar el día cuando todo estaba perdido, aquel a quien más necesitaban cuando los androides aparecieron. El salvador por el que pedían terminó siendo la cara que pondría punto final a este futuro. Finalmente, todo ese esfuerzo sí fue en vano, y la promesa entre maestro y alumno sobre proteger el futuro no pudo ser cumplida, porque de esa realidad que tanto deseaba proteger Gohan, ya no queda nada, ni siquiera una voluntad que heredar. Si consideramos eso, y si tuviéramos que resumir la vida de este personaje en una sola oración, yo escogería la siguiente: nunca se rindió y nunca lo logró. Con esto termina el video de hoy, con el cual me gustaría iniciar una nueva sección narrando la historia de algún personaje de esta manera. Si te gustó, agradecería que me lo demostraras con un me gusta, un comentario o compartiéndolo con alguien a quien podría interesarle. O también podrías ver los videos precursores que sirvieron para darme inspiración para realizar esta sección. Y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, ya que eso también ayuda muchísimo, y ya si lo haces, nos estaremos viendo en una futura ocasión.